de la Universidad de Málaga. Es malagueño de adopción, nacido en Granada. ¿En qué año naciste, Miguel? El 12 de septiembre de 1949 en Castelldefels, En Granada. en Granada, así mismo, Y naciste en plena dictadura. en plena dictadura, sí. ¿Y eso cómo te ha influenciado en tu vida? Bueno, en dictadura y políticamente no tuve conciencia hasta mucho más tarde, pero sí lo que viví fue momentos de hambre. O sea, mi padre tenía un botecillo para pescar y vivíamos de lo que pescaba mi padre. Y éramos 7 hermanos, cinco niños y 2 niñas. Entonces, mi vida hasta los 18 meses, pues yo disfruté de niño en el barrio que vivía. Era un barrio que tenía el yugo y las flechas al inicio del barrio. O sea, sabiendo que de dónde proveníamos, ¿no? Eran casas de estas para pobres, ¿no? Yo nunca tuve váter en mi casa, por ejemplo. Nunca. ¿Dónde hacíamos las necesidades? Pues en la esquina. O sea que... ¿Y en esas condiciones, cómo llegas a la universidad? ¿Eres Bien. Sí, catedrático sí, emérito? eso es lo extraño, pero no solamente eso, sino con 18 meses yo cogí la polio y lo único remedio que había era la penicilina. Pero la poca penicilina que había que ir a Motril, que está a 24 kilómetros de Castel, a que nos pusieran esa inyección. Sin embargo, mi padre me llevó muchas veces en brazos, desde Castelldefels hasta Motril. Y luego llegaba a Motril y la penicilina se había gastado o se había puesto a otras personas que eran más pudientes. Los pobres no teníamos derecho a las penicilinas. Eso me supuso que a partir de los 18 meses no anduve y estuve hasta los 9 años y medio sin andar. Y a los 9 años y medio me llevaron mis padres a operarme a San Juan de Dios, a la clínica San Rafael, allí en Granada, porque tenía atrofiadas las dos piernas. Y me operaron como 3 veces o 4 veces, hasta que me pusieron, digamos, de pie. Me estiraron todos los tendones y todo esto. Y nada, y con 9 años y medio me veo en Castel, pero no había estado nunca en una escuela. Y mis hermanas, que eran pequeñas, las dos más pequeñas que yo, iban a una escuela rural, que era una escuela rural, la Venta de Lújar. Pertenecía a otro pueblo, Lújar. Y entonces mi madre habló con doña Emilia, que era la maestra, y le dijo eso, que yo acababa de llegar de la clínica San Rafael, que mi hermana me podían llevar a cuestas, porque hay una rambla y cuando salía la rambla no podía pasar. Y mi hermana pues se remangaba y me llevaban a cuestas, ¿no? Total, que yo llegué como en febrero, en marzo, de la clínica y estuve hasta junio, cuando termina, y un año más. En ese tiempo aprendí todo lo que tuve que aprender o lo que se daba en la escuela, en aquella escuela rural, que yo la recuerdo muchísimo y muy bien, porque comíamos en la era, era una relación increíble, increíble era de niños y niñas, estaba muy bien. Y nada, Estabais de distintas edades sí, también, de ¿no? distintas edades. Me estás describiendo la escuela rural. Él es alumno de la Sí, de escuela escuela rural. rural y de distintas edades, sí. Pues estaba mi hermana, que podría tener 6 o 7 años, mi otra hermana unos 9 o 10, y yo pues tenía, bueno, o quizás un par de años menos, porque yo tenía 9 y medio, ¿no? O sea, más o menos. Y nada, aprendí todo lo que tenía que aprender, entonces la maestra le dijo a mi madre, Ana, su hijo tiene que ir a presentarse para estudiar y hacer el ingreso. Y me veo en el Padre Suárez, en una escalera enorme que había en el Padre Suárez en el instituto, no sé si tú te acuerdas, allí cerca del Triunfo, llorando porque me habían dejado allí el coche que llevaba a la gente siempre de Castela a Granada y nada, hasta que un maestro, don Paco, que venía con otra gente, porque en mi pueblo había como dos escuelas, la de los ricos y la de los pobres, yo iba siempre a esta, que no era de mi pueblo, que era de Lújar, ¿no? Y nada, me dijo, ¿qué haces aquí? Pues nada, que no sé dónde tengo que ir para examinarme de ingreso. Y me llevó. Y aprobé el ingreso. Y nada, y le dijo a mi madre, cuando aprobó el ingreso, doña Emilia, pues ahora lo vamos a presentar para la beca. Y me presentaron por una beca.
del PIO, del Patronato de Igualdad de Oportunidades, y me dieron también la beca. Total, que me veo en el Ave María estudiando a través de la beca. Y estudié hasta sexto de bachiller. Yo quería ser preuniversitario, pero mi madre me dijo, porque me hubiera gustado haber estudiado neurología, o sea, medicina, y mi madre me dijo, ¿y si te suspenden en algún curso, qué vas a hacer, hijo? ¿Quién te va a pagar los estudios? Total, ¿por qué no haces primero magisterio y después cuando hagas magisterio, pues ya haces una carrera más grande y todo? Bueno, le hice caso a mi madre, como no, y hice magisterio. El magisterio que yo hice era el magisterio que era de 3 años y el tercer año cobraba. Y cobrábamos 13.500 pesetas al trimestre. Entonces, y había que las tres personas, los tres maestros o maestras de Granada que tuvieran mejor expediente pasaban directo a hacer funcionarios del Estado. Y yo era el segundo, y claro, yo me fui feliz a Castelldefels a pasar el verano, a disfrutar, y en julio pues recibió mi madre una carta diciendo que no se permitía hacer funcionarios del Estado a personas inútiles. O sea, yo tenía polio, pero no era una persona inútil. La sociedad te consideraba una persona... Inútil, sí, claro. El régimen consideraba que los sordos, los ciegos, los mancos no podían ser funcionarios del Estado, tenían que ser seres perfectos. Y me encuentro eso llorando, ¿qué puedo hacer? Entonces mi padre cogió y se fue andando hasta la cofradía de pescadores de Motril. Y porque claro, como era pescador, pues a ver qué podían hacer. ¿Y qué es lo que hicieron? Le dijo el señor, nosotros no podemos hacer nada con respecto a su hijo, pero con el expediente que tiene su hijo, le podemos pedir la beca salario. Mi padre dice, yo no sé leer ni escribir, ¿cómo lo voy a hacer? No se preocupe, nosotros le rellenamos los papeles. Y le rellenaron los papeles y en agosto, final de agosto, recibimos una carta en mi casa que me han concedido una beca de 300.000 pesetas. Era rico. Los maestros ganaban 10 o 12.000 pesetas y yo iba a ganar muchísimo más cada mes. Total, que me veo estudiando filosofía en Granada. Allí cerca de la plaza de la calle Las Tablas, no sé si, donde estaba antes filosofía. Y después fui al Hospital Real. Y nada, terminé aquello filosofía y me fui a Madrid a estudiar pedagogía, porque el gusanillo ya se me quitó tanto hacer medicina como seguir en pedagogía. O sea que la influencia de tu madre se convirtió en vocación. Bueno, mi madre, bueno, ya ahora te contaré, ¿no? Precisamente en Madrid, también en teoría de la educación, había María Ángeles Galino, que era catedrática de teoría de la educación, y me daban, porque era fácil sacar notas, te daban sobresaliente y te daban matrícula, esta mujer me dio matrícula, y me dijo en junio, Miguel, si tienes la tesina hecha para septiembre, te contratamos en el departamento. Y yo me veo con un saco de libros de Madrid a Castel. Y me pongo a hacer la tesina simulando un diálogo socrático, Sócrates-Platón, en donde estaba Agnoeo y Sofó. Agnoeo era mi madre, que era la ignorancia, y Sofó era yo, que representaba la sabiduría. Había estudiado magisterio, había hecho filosofía, había terminado pedagogía, y entonces me hice aquel diálogo y lo presenté, y nada, me dieron la máxima nota, y entonces subí a la 7ª planta a hablar con María Ángeles Galino. Le digo, mire usted, ya he terminado, mire usted la nota y tal. Y dice, sí, Miguel, pero no puedo hacer nada por ti, porque me han nombrado teresiana, madre teresiana a nivel nacional, me tengo que ir a Roma. ¿Y qué hago? Dice, yo no lo sé. Y me encuentro otra vez en Madrid ahora, que no tengo nada, y yo no quería volver a Castel. Entonces escribí 52 cartas y las extendí. Y me contestaron una de Alcalá de Henares. Un señor que se llama Enrique Parajes y la trabajadora social que se llamaba Isabel. Y me pidieron una entrevista. Yo tenía una barba muy larga y el pelo muy largo. Era como una seña de identidad, de un pensamiento muy concreto en esa época, ¿no? Y nada, ¿qué hice? Para la entrevista yo quería ir guapo. Me corté el pelo, me puse muy decente, me corté la barba
Incluso cuando llegué al Bedel, que era el restaurante en Alcalá de Henares que me citaron, yo en lugar de pedirme un cubata, me pedí una manzanilla, para que vieran que era como, yo un hombre así como, total, yo quería trabajar. Y me eligieron. Y me encuentro de maestro en Alcalá de Henares en un colegio de educación especial. Tenía el nombre de APISA. APISA era un acrónimo de Asociación de Padres con Hijos Subnormales de Alcalá de Henares. APISA con H intercalada. APISA. Tremendo, ¿no? Y nada, el primer año, pues muy bien. Yo con todos los niños. Entonces, también me eligieron aquel año ayudante en el departamento de didáctica, no de teoría. Había salido una plaza, yo la solicité y me llamaron como en noviembre o algo así. Y resulta que ahora tengo dos. ¿Pero en la misma universidad de Alcalá o en otra universidad? No, en Madrid, en la Madrid. Complutense. Y entonces, el segundo año, yo le digo a mi director de tesis, que era don Víctor García O, le digo que quiero hacer la tesis sobre lo que yo estoy haciendo en mi clase. Tenía 14 niños y niñas entre 6 y 9 años, todos con síndrome de Down. Y yo había notado que estas personas no deben de ser consideradas personas deficientes, que era lo que ponía en su diagnóstico. Que a mí me parecía que la deficiencia era algo construido por la ausencia de relaciones sociales y que no tenían tantas oportunidades estas personas que tuvieran algún tipo de peculiaridad como el resto. Y eso es lo que tú habías vivido en tu infancia también, no tener esas oportunidades. Sí, probablemente sí. Ahora te contesto también a esto que me preguntaste antes, si había tenido o no. Te cuento esto sencillamente rápido y después te digo si realmente hay una vinculación entre mi situación familiar, personal, física y mentalmente. Sí. Entonces, resulta que entre las alumnas que yo tenía en mi clase había una niña que se llamaba Cristina Parajes López. Cristina Parajes López tenía la directora, era la madre de esta chica, ¿no? Y un buen día apareció la hermana mayor, que se llamaba María José Parajes López, a recoger a su hermana. Y yo, pues, como era así, quería ligar, ya sabéis lo que eso ocurre, ¿no? Cuando se había puesto guapo. Me había puesto guapo. En aquello entonces. Entonces le dije, ¿cómo te llamas? Ah, pues me llamo María José. ¿Te parece bien que nos tomemos un café esta tarde? Y me dice, sí, perfecto, pues nos tomamos un café. Fue nuestra virtud, el café que nos tomamos. Porque habéis seguido tomando café hasta hoy. Hasta hoy, por lo menos, sí. Pues resulta que aquel señor que me hizo la entrevista, a la postre fue mi suegro, Enrique Paraje, y la directora de APISA, pues era Pepita López, que era la madre de Cristina y la madre de María José. Y al año siguiente, gracias a esto, porque yo había propuesto que los niños y las niñas, los 14, salieran del colegio y se fuera, como se llamaba en los años 78, 1978, integración, y que yo iría de manera itinerante por los centros ayudando en las necesidades que tuviera el profesorado. ¿Eso en qué año fue? En el 78, 1978, el segundo año yo estar en el colegio. Fue una lucha, no entendían la familia porque que ahora sus hijos que estaban también en el colegio de educación especial, yo pidiera que se metieran en los colegios y tal. Pero, como había ya esa cosa que yo salía con la hija, pues hubo cierta influencia por parte de Pepita con el resto de la familia, total que aceptaron y me veo con los 14 niños y niñas distribuidos por distintos colegios de Alcalá de Henares, en donde yo iba de manera itinerante y ayudando. Y nada, y le propongo a mi director de tesis eso, y me dice, bueno, pues demuestra que efectivamente la inteligencia se construye y no es un atributo de los seres humanos. Y efectivamente. Entonces yo hice un programa Esa casi fue tu exhaustivo. hipótesis, ¿no? Tu hipótesis fue que sí que... Mi hipótesis fue esa, que la deficiencia no existe, que los seres humanos nos hacemos inteligentes si tenemos oportunidad para ello, que no hay que esperar tener cierto desarrollo para poder aprender, sino que justo es al revés, que el aprendizaje abre el desarrollo. Y todo esto que te cuento era intuitivo porque yo no tenía formación en esos años, porque
yo no conocía ni a Jean Piaget, poco había leído de Jean Piaget, algo de la escuela ginebrina, pero lo que perduraba entonces era el conductismo, vamos, a Watson, a Skinner y todo, toda aquella gente. Y claro, resulta que me dice, pues bueno, demuéstralo usted. Y entonces estuve 3 años trabajando así y en el 81 le entrego, en junio del 81, 1200 folios a mi director de tesis y me dijo, bueno, en septiembre le veo a usted. Y no ocurrió, se lo leyó y le gustó y como un mes después, en julio, me llamó que fuera a su casa, no al despacho, sino a su casa, allí Alcalá. no, en Madrid, pero que los catedráticos de la Complutense vivían allí ahí, en Argüelles, por aquella zona vivían. Bueno, total, que me dice, bueno, me ha gustado mucho, hay algunas cosas que tiene que usted que quitar y tal, y ¿cuándo la puede defender? Y digo, pues ya, cuando ustedes digan. Como eso lleva siempre un proceso, pues en octubre defendí la tesis. Paralelo a esto me surge por parte de un amigo, un profesor de filosofía, José Manuel Estevez Zarazaga, que era compañero en Madrid, y me dice, Miguelillo, ¿tú te quieres venir a Málaga que vamos a montar la Facultad de Ciencias de la Educación? Y yo le digo, Pepe, sí, me voy a ir contigo, pero siendo doctor. Si te puedes esperar un mes, yo estoy. Sí, sí. Y me veo en noviembre trabajando en la Facultad de Filosofía de Málaga, de donde dependía este departamento de Pedagogía General, en la que estaba Pepe Esteve y yo. Él daba todo lo de teoría y yo daba todo lo de didáctica, ¿no? Y entonces me encuentro en Alcalá en Málaga. Pido un proyecto de investigación al ministerio y me lo conceden. Y hago como una réplica de lo que yo había hecho en Alcalá de Henares. Pero yo ya no intervenía en la escuela, sino que cogí 5 o 6 colegios de Málaga y provincia. Y les dije a los maestros y las maestras que quisieron cómo yo creo que tendrían que trabajar en esas circunstancias. Y resulta que en el 87 sale un libro que publica la Junta de Andalucía que se llama La cultura de la diversidad. Y me dice me invitan a un congreso a Berlín y doy una conferencia en Berlín. Y allí en Berlín me escuchan 3 profesores de Italia. Nicola Cuomo, que venía de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, Giorgio Albertini, que era neurólogo y trabajaba en el Hospital Bambino Jesús, y Gianni Biondi, que era psicólogo y trabajaba en este mismo instituto. Y cuando yo terminé mi ponencia se acercaron y me dijeron, ¿esto que ha hecho usted en Málaga lo podía repetir en Roma? Y yo le dije, sí, siempre y cuando cambiemos la fecha. Yo creo que ya han puesto de manifiesto, tanto en Alcalá de Henares como ahora en Málaga, que las personas con síndrome de Down y otras personas que tengan diversas características pueden aprender si hay una metodología que propicie eso. Así que, si ustedes me permiten, que lo que tenemos que poner en la flecha es para cambiar los sistemas, para cambiar el sistema familia, el sistema escuela, el sistema social, yo sí estoy dispuesto. Ahí a Roma. Ahí a Roma. Ahí surge el proyecto Roma. Ahí Por, surge el proyecto por eso Roma. se llama Proyecto Roma, en honor a esa ciudad. Y durante 4 años iba cada 2 meses al hospital a un instituto de recerca, a un instituto de investigación que estaba en la costa de Roma, ¿sabes? Cerca de Civitavecchia. Y nada, yo cada 2 años iba y atendía allí estudios de casos. Venía el niño o la niña que tuviera algún tipo de peculiaridad, la mayoría de ellos era con síndrome de Down, y su madre, su padre, y si tenía maestros o maestras también. Entonces, yo durante un tiempo hablaba con ellos y les proponía una manera de trabajar o de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la manera de educar en la casa, ¿no? Y así tuve 4 años. Después de eso, mis compañeros, Giorgio y Gianni y Nicola, me proponen construir o hacer una escuela para formar al profesorado y esto. Entonces era como un negocio. Y yo dije que no. A mí lo que me interesaba era la investigación. Y entonces me dediqué más a Sudamérica.
y me llamaron de distintas partes. Y el primer proyecto Roma que se hace en Sudamérica se hace en Mendoza. Se hace en Mendoza en un colegio que se llamaba Universo, porque me habían oído en alguna conferencia y lo patrocinaba la Bodega López, porque en Mendoza hay mucho vino. Después pasó el proyecto a Santiago y se llamó Proyecto Roma Santiago. Después fue a Brasil, a Belo Horizonte, y se llamó Proyecto Roma Belo Horizonte. Y después se fue pasando, México, en Guadalajara, en Jalisco, estuvimos 6 años investigando, después otros 6 años en un instituto de investigación, CIES, que en la zona de Sinaloa, y allí estuvimos también. Yo después de eso me dediqué fundamentalmente a trabajar con el profesorado aquí en España, por todo lo que había aprendido fuera y demás, y montamos el proyecto Roma, digamos, a través de María José y Teresa, que me dijeron un día que si lo que yo estaba haciendo con las familias lo podía hacer con el profesorado. Yo le digo que claro que sí se puede hacer. Y nada, y empezamos con ella. Y Entonces este colegio, el Colegio Manuel de Falla, se hace una pequeña investigación. Yo en todo esto, antes había ido a Cuba y había conocido a Vygotsky, que no lo conocía, a Luria, a Leontief, a Galperín, a tantos autores. Y claro, lo que yo leía entonces, resulta que yo pensaba que lo había inventado y ya estaba inventado. Y fueron un poco como los fundamentos. Los fundamentos. De lo que Así tú es. ya Así estabas que haciendo. el proyecto Roma pasó por ser de manera, digamos, ontológica. Era fundamentado en conjeturas, en intuiciones mías, sin fundamentos epistemológicos. Pero cuando voy a Cuba, porque me invitaron también a un congreso en Cuba, y veo todo aquello y leo todo aquello y me traigo tanta documentación, tenía que justificar el proyecto Roma ya de manera epistemológica. Los fundamentos a través de Luria, Vygotsky, y resulta que tenía que buscar estrategias, primero principios, que fuera como síntesis de todo el pensamiento de los autores, y después estrategias que pudieran desarrollar esos principios, y luego prácticas que se dieran infantil, primaria y secundaria, para darle cientificidad. Y en la universidad también. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, durante los años 90, no, 2000, porque ya fue el año 2000, es cuando ya me meto de lleno a trabajar en el modelo escolar. No olvido el modelo de trabajo con la familia, pero sí me meto en la escuela, porque había maestras que querían ponerlo en práctica. Y así fue como fue creciendo el proyecto. A la pregunta que me decía, sí, mira, yo no sé si mi desarrollo docente fue debido a mi situación física como polio, no lo sé. Lo que sí tuvo mucho que ver fue mi ideología, la manera que yo tenía de concebir la naturaleza y las relaciones humanas. Entonces yo militaba en el Partido Comunista, y no me importa decirlo que era comunista y sigo siendo comunista. Y digamos, a lo mejor ahora soy más marxista hegeliano que... creo que soy marxista hegeliano. Bueno, o por lo menos me defino como tal. Pero yo soy una suma de cultura. Desde la cultura de los pescadores y de los pobres, desde la cultura de la ideología, ser un poco rebelde con respecto a esto. Entonces, ¿qué influyó para lo del proyecto Roma? No sé hasta qué punto yo soy ahora mejor docente que lo era cuando tenía 20 y tantos años. Pero sí soy mejor persona. Eso sí es verdad. A mí me ha humanizado el hecho de trabajar, de adecuarme conjuntamente con familia, con hijos que tuvieran algún tipo de peculiaridad. Claro, sí, me ha humanizado y me ha hecho mejor persona, seguro. En el 78 hablaban, ¿no?, de que ya atendía esa diversidad, que ahora seguimos hablando en los mismos términos. 47 años después, hijo.
Entonces no ha cambiado mucho porque estamos hablando, era centro de educación especial, ahora seguimos, ¿no? Una involución grandísima. ¿Tú se crees está que produciendo. no hemos avanzado? Porque ahora hace poco salió un informe, ¿no?, de la ONU donde recrimina a España Claro. el que sigan existiendo los centros de educación especial. Ya lo ha hecho por 2 o 3 veces, ¿eh? Y tiene que castigar. No deben de existir los colegios de educación especial. Esa ha sido una de mis luchas permanentes. Igual que también están jugando el ministerio. Cuando el año pasado, en Navidad, dijeron que el día 21 se iba a reunir Feijóo y Pedro Sánchez para cambiar el artículo 49, donde hablaban de disminuidos, y cambiarlo por discapacitados, yo le escribí al presidente del gobierno y la presidencia del gobierno me contestó y me dijo que lo iban a tener en cuenta, que les parecía muy bien los argumentos que da. Después no lo han tenido en cuenta. Pues tú ofrecías otra forma. Cambiar, sí, que no se hablara nunca más de discapacitados. Porque disminuido es que tienes una parte de tu cuerpo con un cierto déficit. Pero discapacitado es que eres inútil para todo. O sea, han cambiado a peor. Y orientado por CERMI. CERMI es, digamos, a nivel nacional, quien asesora al ministerio, pero el MI de CERMI es minusválido. CERMI tiene que cambiar de nombre y llamarse CER lo que sea, pero MINO. Que tú ya venías de que te rechazaran por inútil, ¿no?, esa segunda Así es, plaza sí, que sí. tenía. Así mismo, sí, sí. Entonces, yo no sé si realmente mi situación personal influyó para trabajar en el proyecto Roma. Quizás sí. O sea, nunca me he puesto a pensar, Gigi, si había una razón de causalidad entre mi situación personal y familiar y Pero lo que el sí proyecto tenías Roma. claro es que había que cambiar, no personas, había que cambiar Los el sistemas. contexto, el sistema. Así es. Y por eso tú incides la implicación, la participación con la familia, el profesorado, el alumnado. Así es. Y las dos finalidades fundamentales del proyecto Roma es ofrecer reflexiones, pensamientos para la construcción de una nueva teoría de la inteligencia que parta de la consideración de la diferencia como valor y no como defecto, por un lado. Y por otro, cualificar los contextos familiares, escolares y sociales. Hoy en día, además de en la escuela, estamos llevando cómo podemos humanizar la ciudad de Málaga. Y estoy intentando negociar con el ayuntamiento, con la diputación. La Fundación Unicaja patrocina esta cátedra, que es muy importante. Que entonces estamos metidos también cómo humanizar la ciudad de Málaga. Desde los fundamentos del proyecto El Roma. proyecto Roma, claro, claro. Desde los fundamentos, de los principios, desde las estrategias de todo el proyecto Roma. Sí, sí. Y esperemos que nos oigan y llevemos algún trabajo institucional con el ayuntamiento y con la diputación. Claro, hoy estamos aquí en esta entrevista contigo porque celebramos las jornadas pedagógicas de Alpartí y hemos hecho distintos momentos para reunirte con las familias y con el alumnado de magisterio, que entendemos que es como el futuro, ¿no?, que a lo mejor puede salvar, que estamos a tiempo de hacerle ver lo que creo que estás planteando, que la diversidad enriquece, que nos hace mejores personas y mejores profesionales. Entonces, por tratar estos dos temas, lo que estás hablando desde los fundamentos del proyecto Roma, establecer la ciudad de Málaga que sea más inclusiva, por ejemplo, eso también se podría hacer con la escuela rural. Evidentemente, bien sabes que tenemos un trabajo conjunto de unir el proyecto Roma con las escuelas rurales. ¿Tú le ves nexo entre el proyecto Roma y las características de la escuela rural? Mucho. O sea, para mí el modelo de escuela rural, que a lo mejor recuerda en donde yo estuve el año y medio, el año y pico, allí en la escuela rural de Lújar, a mí me parece que es como el modelo de escuela total. El hecho de pertenecer, de que haya una pertenencia al territorio, de estar cercano. O sea, vosotros tenéis una oportunidad única aquí, en este colegio, en Alpartir, porque hay el pueblo os respalda. Podéis llevar cosas divinas.
Podéis romper con todas las situaciones tradicionales de una escuela tradicional. No tenéis que buscar la influencia urbana. Vosotros tenéis que ser ejemplo de cómo debe ser el modelo educativo, ¿eh? Porque reunís muchísimas características y sobre todo tenéis una preocupación por la actualización y por la formación. Entonces, tenéis la suerte de estar a 5 o 6 personas que estáis preocupados por lo mismo. Entonces, es importantísimo fundamentar esto. Incluso el decálogo que hemos construido tendríamos que hacerlo llevar y extender, ¿eh? Yo hoy al alcalde le he dicho que me ponía a su servicio, ¿eh? Ha venido el alcalde y hemos tenido una reunión, señor Félix. Entonces, yo me pongo a su servicio. Porque habéis estado precisamente dentro del marco de la jornada, has tenido una reunión con la familia, donde era uno más. Sí, claro. En la reunión. Y habéis reflexionado sobre la escuela que quieren las familias, que no solo las familias, la comunidad educativa, de cómo los niños y niñas quieren que salgan del colegio. Para ti, ¿cuál sería el ideal, no? Esa mochila con la que te tienen que salir no solo los niños de Alpartí, sino como el ideal. Pero después de muchas intervenciones de las 15 o 20 personas que estábamos, la escuela que necesitamos es una escuela democrática, una escuela que respete a la diversidad, que considere que la diversidad mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje y además que sea participativa, que sea una escuela inclusiva. Entonces, hemos llegado después de mucho a sintetizar ahí, y a mí me pareció excepcional. Entonces ahora hay que construir un currículum que permita formar esa escuela. Pero, ¿qué tenemos que entender por currículum? Porque cuando hablamos de currículum igual nos vamos a lo que establece la LOE. No. O las distintas leyes. No. El currículum, didácticamente hablando, se entiende, bueno, como un recorrido, por eso viene currículum vitae, como un recorrido que hay que hacer. Entonces, el origen del conocimiento está en mejorar los conceptos de donde vienen los niños y de las niñas. O sea, los niños vienen cargados de sabiduría, de su contexto, de la cultura, de su contexto. Vosotros tenéis aquí un encuentro de cultura maravilloso. Entonces, yo hoy a Inti y también a Yugurta. Sí, le he preguntado por qué uno era argelino, el otro era colombiano, ¿verdad? Y yo le he dicho, oye, ¿vos tienen en cuenta en vuestro colegio de dónde provenís? ¿Vuestra cultura penetra en la forma de enseñar y demás aquí? Y me dice, no. Digo, pues tiene que penetrar. Entonces, el currículum vertebra los fines de cualquier colegio. Es un proyecto cultural, un proyecto crítico y cultural que vertebra los fines de la educación. Por tanto, vosotros tenéis la oportunidad de construir un currículum desde esa sabiduría, desde esos contextos, de esa participación de la familia, desde los estilos de vida de la familia. Por supuesto, no para quedarse ahí, sino para elevarse científicamente. Porque yo decía hoy aquí que en el colegio tiene que haber una serie de características y una identidad y unos principios en este colegio que le definan, ¿no? Y tiene que ser personas cultas. Pero la cultura no es el seguir el currículum que establece la administración, sea ahora A o B, ni lo que dicen las editoriales, no lo que dice, no, el currículum hay que construirlo, a partir de situaciones reales de la vida cotidiana y que los niños vayan viendo cómo se va conociendo el conocimiento y se va construyendo el conocimiento y entonces de manera inductiva y de manera deductiva, porque es un flujo y un reflujo, digamos, se va construyendo. Entonces, para nosotros es muy importante hacer personas cultas, librepensadoras, dialogantes, cooperativas, demócratas, justas, autónomas. Todo eso podéis hacerlo aquí. Tenéis una oportunidad histórica, de verdad, 35 niños. Es una maravilla, 6 profesionales. Podéis hacer trabajo unas veces en gran grupo, otras veces en grupos pequeños, otras veces... Es increíble. Y el Proyecto Roma ofrece toda esa metodología y ese trabajo. El Proyecto Roma es un proyecto político educativo. Y no nos debe dar vergüenza decir que es un proyecto político. Hablo de político, no de partidos políticos. Hablo de cambiar la sociedad. Claro, y sobre todo de luchar por defender la democracia. Y ha salido aquí el concepto fundamental,
¿Qué escuela necesitamos? Y han dicho la gente, los padres, una escuela democrática, sustentada en la libertad y en la igualdad. Y además, los niños tienen derecho a la igualdad, los niños y las niñas tienen derecho al afecto y tienen derecho a disentir. Claro, estamos hablando de derechos humanos, de derechos de la infancia, Exactamente. que son uno de los fundamentos del proyecto Roma. De ahí emana el proyecto Roma. Y eso lo podéis hacerlo. Tenéis esa oportunidad. Pero tú hablas de un recorrido, ¿no? Que también una de las preocupaciones de las familias, y es otro tema que se trata en las jornadas pedagógicas, la transición de primaria a secundaria. Vemos que hay, creo que es una línea de investigación, ¿no?, de Proyecto Roma, de ver qué ocurre con esa transición de primaria a secundaria, y no ya hablamos solo de colegios pequeños a colegios grandes, sino que de colegios grandes también a institutos. Ahí hay un corte entre etapas, eso lo veis también. Sí, los padres y las madres tienen mucha preocupación. ¿Qué va a pasar a su hijo una vez que salgan de aquí con ese modelo que le ha hecho aprender a pensar y aprender a convivir, a ser mejores personas, que nos decían los padres y las madres, a ser buena gente? Y ahora llegan al instituto y se encuentra que tenían un solo maestro en su clase, y los niños y las niñas, sus compañeros y compañeras, provenían todos del mismo barrio cercano, y ahora se encuentra que tiene 11 maestros porque hay 11 asignaturas. La única manera de poder llegar a la cultura es memorizando una serie de conceptos a través de los libros de texto, a través de todo eso. Entonces hay un trauma grande. Entonces yo creo que el tránsito tiene que ser algo como elástico, no sé cómo decirlo. O sea, sexto de primaria tiene que unirse en un continuo con primero de secundaria. No una ruptura, sino un acercamiento. Y el currículum que estaban haciendo en sexto de primaria, los profesores del colegio, o sea, con los profesores del instituto de referencia, tienen que hacer una unión en lo curricular. Tenéis que establecer contacto entre un profesor y otro. Y las madres tienen que comprender que sus niños y sus niñas, en este modelo que habéis tenido, se han desarrollado una serie de estructuras mentales que son competentes para afrontar incluso el modelo más tradicional. Que no se preocupen porque lo van a superar, no va a haber ningún problema. El problema mayor no está en vuestros niños, el problema está cuando los niños vienen de un colegio tradicional, pero viniendo de un colegio innovador como es se ha abierto una mentalidad en nuestros niños que afrontan todo eso que ofrecen. Pero si el profesorado trabajara de manera conjunta, o ciertos profesores de primero de la ESO con el profesorado de sexto de primaria, sería maravilloso. Entonces el problema ya no está en los niños, si aprueban o no aprueban. El problema está en que haya ese tipo de relación. Entonces cambiar el currículum, pero cambiar también las relaciones. En la familia tienen, lo mismo que aquí están participando, tienen que participar también en el instituto. Y tiene que haber reuniones entre el profesorado de su hijo en el instituto y la familia. Tiene que haber acercamiento también, porque están sufriendo y porque hay mucho trauma muchas veces. Y la evaluación también tiene que modificarse. No puede ser, como me contaba una madre antes, que en un día se hicieron 5 exámenes. Pero no hablamos de evaluación, hablamos de calificación. Entonces. Exactamente, hablamos de calificación. Entonces, la clave en todo esto está en la calidad de la formación docente. La formación docente, el docente, la enseñanza, es algo que tiene que ser cooperativo. No puede ser de otra manera. Y entonces me decía una madre, bueno, pues no hay contacto, cada uno llega allí, suelta su rollo, se va y punto, y después hace un examen. ¿Esto qué es? Que estamos hablando de enseñanza secundaria obligatoria. Claro, pero tú, Miguel, vienes del ámbito académico universitario, de la formación inicial del profesorado, en este caso. También has trasladado, decía yo antes, que decía el proyecto Roma en infantil, en primera secundaria, pero también la universidad. Tú has demostrado también que en la propia universidad se puede trasladar el modelo del proyecto Roma. Así es. Pero claro, luego la selección que se hace de ese profesorado es mejorable. Sí. ¿Cómo romper esa cultura? Porque uno de los problemas grandes está en la formación inicial, en la permanente también. Pero te diría lo mismo. Tiene que haber
un continuo entre la formación inicial del profesorado y la formación permanente. No puede estar la formación inicial en manos de la universidad y la formación permanente en manos de la junta o de la comunidad, porque son dos modelos distintos, no se pueden acercar, los intereses son distintos y tenía que haber una unión. Y tenía que haber una unión sobre todo en proyectos de investigación, conjuntamente de primaria con secundaria, ¿no? Entonces, digo, la formación inicial con la formación permanente, ¿no? Ahora bien, en la formación inicial también hay que hacer muchos cambios, muchísimos cambios. O sea, la calidad del docente es imprescindible para cualquier sistema educativo. Y lamentablemente no hay una gran formación por parte de los docentes. O sea, tú no recibiste formación en innovación educativa en tu carrera. Has tenido que buscarlo tú y has tenido que ir preparándote tú y formándote tú y leyendo tú, ¿verdad? Pues algo de eso tienen que pensar también, que en las facultades se da una formación inicial, pero esa formación inicial no es suficiente para darle respuesta a las necesidades que hay en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Por tanto, es necesario que el profesorado tome conciencia de que tiene que estar formándose permanentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que se jubile tienen que estar formándose. Claro, pero somos un gremio que leemos poco, ¿no? El cuerpo docente, no sé tu opinión, lo que has visto, claro, llevan muchos años, mucho bagaje, ¿no? Federico García Lorca decía que si lo veían deambulando por Granada, que por favor no se acercaran para darle un pan, sino que le dieran medio pan y un libro. Pues eso le hace falta al profesorado, medio pan y un libro. Claro que hay que leer y mucho. Es que estamos hablando de la educación, estamos hablando de qué tipo de ciudadanía queremos para el siglo XXI. O sea, no entiendo que no haya una formación inicial en donde se tenga en cuenta que el currículum tiene que ser un currículum para mejorar la situación climática. O sea, la crisis climática en la que estamos viviendo. Nos estamos cargando el planeta. Y los niños y las niñas y los profesores en la universidad no toman esto como algo importante. Entonces el currículum tiene que estar preñado también de esa crisis ecológica. Igual que hay una crisis médica y hay una crisis financiera, hay una crisis también de democracia. La ONU ya ha dicho que el principal problema del siglo XXI es el cambio climático, que eso va a traer pues, guerras, migraciones, que es lo que estamos viendo. Claro que sí. Y nos lo estamos cargando. Entonces, el currículum se tiene que preñar en las escuelas de ese respeto a la naturaleza. No solo el respeto a la naturaleza, sino también de las relaciones humanas. Es muy importante. Por eso, lo importante es que este colegio sea un colegio democrático, fundamentado en dos grandes pilares. O sea, por un lado, la libertad y por otro, la igualdad. Que es donde están fundamentados también los derechos humanos, en la libertad y en la igualdad. Entonces, si somos capaces de olvidarnos de los deberes, pero ¿cómo mandar deberes? No hay ninguna investigación en el mundo de la educación que aconseje que los niños y las niñas mejoran su producción científica a través de los deberes. No hay ninguna. Y sin embargo, lo hacen para entretenerlo. Con lo hermoso que sería que los padres pues se disfrutaran por las tardes con sus hijos, pasearan, montaran en bicicleta o fueran a tomarse un helado y a sentarse los padres con los niños en una cafetería o donde sea. Hablo quizás pensando en Málaga, que hace muy buen tiempo, ¿no? Pero que hubiera más contacto, que vieran una película juntos, que después hablaran de esa película. O sea, las familias también se tienen que cualificar. Entonces, que los niños y las niñas vean que es un disfrute. Hay que estar para vivir la vida. La vida hay que vivirla bien, no mejor. Y todo esto, hay una lucha con el pensamiento neoliberal. O sea, la escuela, para el pensamiento neoliberal, para el capitalismo, es un instrumento al servicio del mercado y de la privatización. Y eso lo tienen que saber los padres y las madres. Entonces, el currículum debe de partir
de las necesidades intrínsecas de la sabiduría de los niños y de las niñas, de las necesidades que plantean los padres, de esa cultura que traen, de ese mundo de valores, de Daitine, y hacer un currículum itinerante, como dice Paraskeva, ¿no? Hacer un currículum que sea un currículum dinámico, que sea un currículum que se construye y se reconstruya, como decía el amigo Freire. Eso es lo que hay que hacer. Y no venga determinado por la OCDE, Exactamente. Que la E del final no es de educación. No, es de economía, sí. Y que no venga determinado ni por las editoriales, ni venga determinado... Oye, tú sabes que la mayoría de los cursos de formación docente los patrocina la banca, y el Banco de Santander patrocina un curso de formación docente, el banco de no sé cuánto, tal. Eso no es ingenuo. Se está haciendo personas como operarios, pero no personas reflexivas, comprensivas. Entonces, es imprescindible, es necesario cambiar este rumbo, necesario. Y ahí hace falta... Entonces vosotros sois ejemplo y tenéis que hacer todo lo posible por hacer un poco más profundo en esto. Claro, pero iba a decir que hace falta eso, la implicación, la participación de toda la comunidad educativa, de asociaciones, familias, claro, y vecinas. Aquí al entrar del colegio, pues tenemos recogido, ¿no?, como que para educar a un niño y una niña hace falta el pueblo entero. Sí, sin embargo, el concepto que utilizan no es educación. Esta mañana hablaba yo con los niños, sino ¿a qué viene al colegio? A aprender, y aprender mucho, y a sacar buenas notas. Digo, vamos a leer una cosa que hay fuera ahí, y ponía, educar a un niño, tiene que participar toda la comunidad. Educar, para eso estamos aquí. ¿La educación conlleva aprender? Sí, cultura. ¿La educación permite el desarrollo cognitivo? Y sí, procesos lógicos de pensamiento. ¿La educación en el colegio necesita que se trabaje de manera cooperativa y que se desarrolle la convivencia? Sí. ¿Que se transforme en la realidad? Sí. Ya lo decía Jacques Delors, y hablaba cuando le dijeron, oye, ¿por qué no escribes algo para formar a la ciudadanía europea? Y escribe el libro blanco, ¿no? El libro de la educación. Encierra un tesoro, ¿no? Encierra un tesoro, sí. Y entonces hablaba en la escuela se tiene que aprender primero, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. Esos 4 tipos de aprendizaje se tienen que dar, que es lo que nosotros decimos en el proyecto Roma. Al primero le llamamos cultura, al segundo desarrollo, al tercero le llamamos cooperación y al cuarto transformación social. Es imprescindible cargar el currículum de eso. Eso es educar. O sea que no hace falta creernos lo que tenemos o ampliar el concepto de educar a un niño y una niña. Claro. Y para terminar, Miguel, también al entrar al colegio nos encontramos la frase, ¿no?, de conócete a ti misma como persona. Tú que has estudiado filosofía, ¿qué sería conocernos a nosotras mismas? Bueno, eso es un pensamiento, un pensamiento socrático. Sócrates, bien sabes que hablaba de la mayéutica, o sea, que cada uno de nosotros tiene que ser capaz de resolver a través de la reflexión y el diálogo, resolver cualquier situación problemática. Pero además decía también que el procedimiento para eso era la heurística, que es el procedimiento para llegar a darle explicación al conocimiento, ¿no?, y a las situaciones problemáticas. Entonces, hay que cargar de ese pensamiento socrático. Claro que sí. Entonces, conócete a ti mismo. De la única manera que podemos llegar a poder decir, bueno, no solamente si yo me conozco a mí, puedo permitir conocer a los demás, que de eso se trata, ¿no? Entonces, la mayéutica y la heurística serían necesarios también que se contemplara en el proyecto de este centro, sí, claro. Pues muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por tus reflexiones. Y gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar. Espero que no... El programa de podcast que hacemos se llama Charramos. Charramos, porque aquí en Aragón se dice charrar. Charrar. Así que hemos estado charrando con Miguel López Melero del proyecto Roma, de su vida vital
y bueno, cae ahora su vida como abuelo en esos paseos que da por Málaga con sus nietas disfrutando de la vida. Pues sí, pues muchas gracias de verdad por dar esta oportunidad. Y nada, aquí me has pillado de golpe y porrazo, ¡pum! Pues de golpe y porrazo cerramos la entrevista. Gracias, Vale, Miguel. gracias amigo.